vamos a continuar con este tema maravilloso en el cual hemos estado indagando. Gracias por todas las personas que están presentes. Vamos a hablar acerca de las declaraciones en las cuales hemos estado aprendiendo sobre o en Hechos. Y es uno de los temas esenciales para que cada uno de nosotros podamos saber qué tenemos, qué es lo que está disponible y por qué Dios en la transición marca un énfasis enorme, una necesidad de poner todas estas narrativas en Hechos. No era solo por querer llenar unas páginas o por querer cumplir con Hechos. Acuérdense que la misma palabra dice de que si se hubiera escrito todo lo que tenía que escribirse, no hubiera papel suficiente en el mundo. Tenemos que entender que la Biblia es de información enfática para que nosotros podamos no solamente entender, sino que sea nuestra guía. Así que vamos rápidamente a Hechos. Voy a dejar aquí Hechos listo para que cualquier cosa lo tenga a la mano. Y los que están apuntando o con lo que están trayendo la Biblia es un tiempo. Ok, vamos a hacer un poquito, un resumen antes de seguir a la próxima declaración. ¿Se acuerdan que hemos hablado acerca de que la primera declaración se asentaba o se concluía donde Hechos 2:47 dice: alabando a Dios, teniendo siempre favor con el pueblo? Esta palabra favor, me voy a detener un ratito, porque nosotros vemos esta palabra favor en toda la escritura. Inclusive, ¿se acuerdan esta palabra favor donde le dice favorecida? Le dice, ¿se acuerdan cuando van donde María le dice favorecida eres? En una versión le dice, aquí favorecida eres. Favor quiere decir favor, el favor divino es gracia. Cuando la palabra, siempre y cuando nosotros vemos en la palabra que dice favor, está hablando de la gracia. Favor es un regalo, es algo que nos dan sin merecerlo, sin que nos haya costado. Siempre y cuando veamos favor es gracia, teniendo este favor. Alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, favor teniendo gracia. ¿Se acuerdan que dice lleno de gracia? Un ministro tiene que ser lleno de gracia. ¿Qué es esta gracia? En la que los discípulos estaban desempeñando, en la que los discípulos estaban realmente funcionando día a día. Por eso vemos que los creyentes se añadían día a día, porque vemos esta clave en la cual está funcionando, que estaban llenos de gracia, de favor. Favor, lo que hemos dicho. Vamos rápidamente a Efesios, solo para corroborar este pensamiento antes de seguir. Vamos a Efesios, solo dejen el dedito ahí para que no se les pierda. Vamos a Efesios 4:29 para establecer esto, que era la transición. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino toda la que sirve para buena edificación según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que la escuchan. Esta es la LBLA. Es un poquito diferente, pero el punto acá, o el énfasis que Dios quiere dar, es lo mismo que estamos hablando: para que imparta favor, para que imparta gracia. Y cuando es que cualquier cosa que nosotros hablamos tiene que edificar. La gracia nos edifica, nos construye. Y ese es el punto que Dios quiere dar a través también de Hechos y a través de toda la palabra, sino cuando nuestra palabra dice sea sazonada con sal, porque se acuerdan que hemos aprendido también que en los discípulos, quería decir que estaban juntos en una mente, en un mismo sentir, y comían juntos. Esta palabra juntos quiere decir salados, valga la redundancia, porque es prácticamente es como la palabra dice, ¿verdad? Salados con sal. Ese es una forma de decir que cuando se usaban los alimentos se ponían todo eso para que todo tuviera sabor. Cuando nosotros impartimos la palabra, cuando tiene el beneficio, que nuestra palabra es la sal, es lo que le da sabor a la vida. ¿Por qué? Porque es la gracia. La gracia nos da y nos anima y nos edifica.
Por eso esa figura, cuando Jesucristo le dijo que ustedes tienen que siempre estar unánimes, un mismo pensar, en un mismo sentir, estar juntos, no solamente comiendo, sino que también en la palabra. Todo eso quiere decir que tenían una unidad, tanto así como cuando se le pone como David y Jonathan, en ese sentido, ¿verdad? Por eso es cualquier cosa que salga de nosotros tiene que ser para la buena edificación, que lleve gracia. Gracia no quiere decir algo, que las personas lo noten elocuente, no, gracia quiere decir que lleve esa edificación, ese favor a las personas, no aprobación, sino gracia, que venga de Dios. Vamos a Colosenses 4:6. Que vuestra conversación sea siempre con gracia. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como la sal. ¿Sí ven? Sazonada como la sal. ¿Por qué la palabra ahora quiere que nosotros relacionemos la gracia con la sal? Sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis, para que saboreéis cómo debéis comportar con cada persona. Saborear no en el sentido de una cercanía o como cuando uno saborea comida, sino para que comprobéis qué es la palabra o el impacto de la palabra cuando se extiende sobre la persona. Es la forma en que nosotros comprobamos. Cuando nosotros damos esa palabra con sal, eso le da sabor a las personas, a la vida de las personas, y podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vemos esto que esto es lo verdadero realmente. Ok, hoy vamos a seguir. Ahora que estamos estableciendo este punto, nosotros ahora vamos a seguir en la otra declaración en la cual, que igual decía, ¿se acuerdan? Hechos 6:7. Hechos 6:7, y crecía la palabra y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Ahora vemos esta palabra donde dice se multiplicaban. Vemos este fundamento y sabemos que el conocimiento, si no va sazonado con gracia, si no va acompañado de ese poder y de nuevo, solo es conocimiento, y el conocimiento se estanca ahí. Todo el mundo puede decir que sabe, pero si no va acompañado de gracia, si no va acompañado de nuevo, si no va acompañado de todas estas cosas, entonces solo llega a ser eso, conocimiento. Tenemos que saber que la expansión va en el impacto de acuerdo de cómo nosotros ministramos, de acuerdo a cómo nosotros servimos, y esa es la importancia y ahí vemos esta clave. Entonces vamos a comenzar ahora con Hechos. Vamos a comenzar con Hechos 4, donde nos quedamos. Déjenme ver, estaba aquí leyendo. Vamos a Hechos 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes como el jefe de la guarida del templo y los saduceos. Nosotros vamos a aprender de que siempre que hay un movimiento de la palabra, un movimiento no quiere decir crecimiento, ¿ok? Un movimiento no quiere decir automáticamente que sea un crecimiento. Alguien se puede mover hacia adelante, pero sin tener un crecimiento. Sí, es claro eso. Alguien se puede mover hacia adelante, pero sin tener un crecimiento. Cualquier movimiento no quiere decir igual que es un crecimiento. Pero nosotros estamos viendo lo opuesto acá. Ellos veían un movimiento de la palabra, y porque veían que todas las personas reaccionaban a esta gracia que ellos traían, a este denuedo, a la doctrina en la que habían aprendido de Jesucristo, vienen los saduceos y se alborotan también, ¿verdad? Y lo suficiente para llamar la atención de ellos, resentidos de que se enseñare al pueblo y anunciasen en Jesús
la resurrección. ¿Se acuerdan por qué, verdad? Ellos no creían en eso. Y estaban resentidos. Cuando esta palabra dicen resentidos, hay una versión donde dice que estaban realmente enojados, estaban furiosos, tenían la bilis creo que se les reventaba. Cuando dicen resentidos, esa palabra es como cuando a alguien le herve la sangre, la que estaban realmente fúricos. Estaban demasiado enojados porque veían que se anunciaba a Jesús y acerca de la resurrección de los muertos o entre los muertos. Y lo escucharon y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya muy tarde. Pero muchos de ellos habían oído la palabra y creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Imagínense, era un aproximado, podían haber sido más. Y muchos de los que habían oído la palabra, ¿se acuerdan que estamos hablando que vinieron ellos y hablaron con esa gracia, hablaron con ese de nuevo? Y vemos los discursos y cómo se impartía la palabra. Y muchos de esos oían la palabra y la creían, y el número de los varones era como 5,000. Y vemos que se multiplicaba. Entonces, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Se reunieron todos los gobernantes por este asunto. Por eso estamos hablando, cada vez que hay un movimiento de la palabra, siempre vamos a ver una conspiración. Ellos no vinieron solo para discutir algo, ¿qué les parece? No, estaban conspirando en qué podían hacer en contra de estas personas de los apóstoles, mejor dicho, que estaban hablando de la resurrección, de la doctrina, y estaban viendo todas estas cosas que pasaban y a ellos no les gustaba porque siempre que se ministra con ese poder, siempre que la verdad sazonada y todo esto, entonces siempre va a haber un movimiento que va a ir en contra de. Usualmente cuando hay un movimiento que va en contra de él, entonces siempre va a tratar de llegar a querer destruir al hombre. Como se acuerdan a Jesucristo. A Jesucristo le dijo, sí, tú eres un hijo de adulterio, tú eres un hijo del carpintero, a eso me refiero. Cada vez que hay una conspiración, siempre el diablo va a tratar y manipular a todos los que conspiran, y van a tratar esas personas siempre van a atacar la parte humana de uno, cuando lo atacan a usted en la parte humana, entonces eso no va sazonado con gracia. Por eso no puede, cuando el fundamento es así, cuando los corazones de las personas que tienen alrededor, ya sea increyente o incrédulo, reacciona de esta manera, entonces la palabra que sale de ellos no va sazonada con gracia. ¿Por qué? Porque estamos viendo de que estas personas acá, los ancianos, todos los gobernantes, lo que querían era conspirar en contra de un movimiento verdadero, un movimiento que hacía un progreso. Un progreso quiere decir que hay un avance. Por eso les digo, no todo movimiento trae un progreso o un avance. Nosotros tenemos que ver realmente. Y vemos que estas personas estaban tratando de atacar esto. Estaban tratando de atacar y ver en qué podían hallar en estos hombres. Y yo creo que los que hemos leído acá están conmigo, de que ellos estaban tratando de ver en qué. Pero vemos también más adelante que no pudieron porque era mucha la gente. Pero sigamos acá. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y estaba hablando que todos ellos también, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Se acuerdan del relato? Todavía están en el lío de que no podían creer de que el hombre había saltado y se le enderezaron los tobillos y los pies y andaba brincando de aquí para allá. Y vienen esos todavía enojados, confundidos según ellos, vienen y le dice, ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu,
lleno del Espíritu. ¿Se acuerdan? El favor, el denuedo, la sal, todo lo que hemos estado viendo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio. Este beneficio, ¿se acuerdan? Estábamos hablando de Hechos y de Colosenses, que dice que cada vez que nosotros hablemos tiene que ser para el beneficio, tiene que tener gracia. Gracia es dar. Y ellos habían extendido la mano, habían ministrado con gracia y estaban dando de lo que ellos tenían acerca del beneficio hecho en el hombre enfermo. ¿De qué manera este haya sido sanado? ¿De qué manera haya sido este sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre, y vamos a ver otra vez Pedrito remarcando la parte de hombre, si se podría decir hombre, no que yo crea de que pues a Jesucristo haya sido espíritu primero, sino hombre en el sentido de la debilidad, porque se acuerdan que la persona, que Jesucristo dice de que Él se puede compadecer de nosotros porque Él no solamente fue tentado sin pecado, entonces Él sí, él no tenía nada extraordinario en el sentido de divino que viniera, sino que Él también tuvo que aprender a obedecer. ¿Se acuerdan? Filipenses dice eso y por tanto aprendió a obedecer. Jesucristo aprendió a obedecer. Pero ellos siempre querían ponerle la parte del hombre. Por eso les digo Jesucristo Nazaret. Esa era la parte hombre o lo débil que ellos decían, ¿verdad? Por eso viene Pedrito y todavía les pone esto y le dice, sea notorio a todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien a Dios lo resucitó de los muertos. ¡Wow! ¡Qué impacto! Imagínense estas palabras que dice, a quien vosotros crucificasteis, y que no solamente eso, no se quedó ahí, pero quien Dios resucitó de los muertos por él, por este personaje que fue resucitado de los muertos y que ustedes mataron, y por cierto es Jesús de Nazareno, que por él, este hombre está en vuestra presencia y sano. Este Jesús, la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Qué cosa más impactante? Sigamos leyendo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ya impartiendo el evangelio que aún nosotros creemos, ¿correcto? Nosotros creemos que a través del sacrificio es lo que nosotros hemos obtenido la gracia, hemos obtenido todo esto. Esto es nuestro evangelio también. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, eso quiere decir que no tenían estudios y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús, le reconocían. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Sí ven? Al principio, cuando dice que todos se reunieron, ellos estaban tratando de conspirar, de ver algo en que ellos pudieran agarrar para acusar a todos ellos, para poder decir, oh sí, y armar un lío. Pero dice, no había nada, ni por donde veían de este lado, veían de aquel, veían a ver en qué podían agarrarlos, pero no podían. Y viendo al hombre que había sido sanado y que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre ellos, diciendo, ¿qué hemos de hacer? ¿Qué haremos con estos hombres? Y todavía no se daban por vencidos. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negarlo.
no lo podemos negar, no podemos ir en contra, no podemos refutar, no podemos hacer nada que vaya en contra de este hecho, de esta señal. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenazándoles para que no hablasen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. En el nombre, la intimidación. ¿Por qué Dios quiere poner esta seña en el transcurso de un movimiento tan grande? Porque cada vez que hay un movimiento, el diablo va a querer apagar esto. Cuando apenas vemos que la iglesia se estaba levantando, cuando vemos que los apóstoles estaban bien encendidos, por decirlo, ¿verdad? Con denuedo, con todo esto. Entonces, ¿qué hizo el diablo? Usó a estos mismos personajes que había usado antes. Y también los amenazaron. Y no solamente eso, sino también los intimidaron. Todas las veces que usted quiera hablar la palabra, hable con la libertad que nosotros tenemos, no importando qué otro movimiento se levante en contra. Una de las cosas que nosotros vamos a aprender, que cada vez que nosotros queramos levantarnos por la palabra o en la palabra, va a haber una intimidación. Toda intimidación es operada por el diablo. Cuando alguien o algo quiere taparle la boca, perdón que lo diga así, quiere taparnos la boca de hablar y seguir un movimiento, entonces eso no viene de Dios, porque toda oposición, toda intimidación, toda cosa que se opone ante la verdad y los hechos no viene de Dios. Viene de la religión, porque la religión es basada en hombres, viene en las ideas, ideologías, envidia y todo lo que procede. Como nosotros, teniendo la palabra, no vamos a estar felices que el movimiento de la palabra se multiplique. Cómo esto va a provocar un enojo en la vida de los demás. Lógicamente, nosotros tenemos la respuesta, pero es evidente que Dios quiere que nosotros sepamos que cada vez que nosotros nos vamos a parar, va a haber una oposición, va a haber una intimidación, van a ver a nuestro alrededor lo que nos quiera apagar, que nos quiera detener. No es la primera vez, y si Dios ha puesto eso importante, como un hecho importante cuando la iglesia comenzó, es porque va a pasar. Aquí Dios nos está diciendo, ¿sabes qué, hijo? Vos solo seguí con ese denuedo, seguí con lo que yo te he dado, esto va a pasar. Va a pasar porque va a haber un movimiento, porque hay un surgimiento en tu vida. Nosotros estamos aprendiendo que esto es el énfasis que Dios ha dejado como para que nosotros entendamos que las cosas pasan. Y no tenemos que amedrentarnos, no tenemos que silenciarnos. Nosotros tenemos que tener basada, nosotros siempre en esta palabra de la gracia, en este fundamento en el cual no importa si hay otro movimiento, otra persona o otra cosa, hombre, que quiera siempre oprimirte, que quiera detenerte, que quiere siempre buscar el lado humano tuyo. Oh, sí, es que tú vives aquí, es que tú has hecho aquello, es que siempre va a buscar el lado humano de ti. El diablo siempre va a querer decir, sos hijo y mira cómo andás, y sos hijo y mira aquí. Entonces siempre va a elegir la debilidad humana que está. ¿Por qué? Porque lo hicieron con Jesucristo. ¿Cómo no lo va a hacer con nosotros? Siempre y cuando nosotros hablemos, acordémonos que tenemos que hablar con la gracia, sazonados con esa sal, que cada vez que nosotros ministremos, que cada vez que nosotros hablemos, tiene que ser esa palabra que beneficie, que edifique. Vemos todo esto que estaba pasando y que estaba surgiendo algo hermoso, más Pedro y Juan respondiéndole, diciéndole, juzgar si esto es justo delante de Dios. Juzgar, dice, si esto es justo delante de Dios, delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Dice, ustedes juzguen. Y aquí les está diciendo, lógicamente ellos no iban a decir también, no le hagan caso a Dios, ¿verdad? Entonces estas palabras iban con denuedo. Dice, ustedes mismos tienen la respuesta y nos van a decir si es mejor obedecer a Dios o obedecerlos a ustedes. Esta es la palabra, escrito está. Nosotros nos vamos a basar en darle la gloria a Dios. Y la gloria es para Dios. Y glorificaban, ¿se acuerdan? Y glorificaban juntos
con denuedo, la gloria es para Dios. La gloria es para Dios. Entonces nosotros, de la manera que vamos a glorificar y engrandecer el nombre o la palabra sobre nuestra vida, es obedecer la palabra sobre el hombre. Siempre y cuando este hombre, pues lógicamente estamos hablando de aquellos que se oponen o no traen la verdadera palabra. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Por qué? Porque dijo testigos y me seréis testigos. Aquel que es testigo va a hablar. Va a hablar de lo que ha visto, de lo que ha oído, porque somos testigos. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron. No ha hallado ningún modo de castigarles. No habiendo un modo, no encontraron ningún objeto para poderles castigar por causa del pueblo. Le tenían miedo a la gente, ¿verdad? Porque todos glorificaban. ¿Cuál es la clave aquí? Glorificaban. Cuando nuestra vida, dijo la palabra, ¿se acuerda? Cuando nuestra vida, Jesucristo, se manifieste, que vamos a resplandecer, entonces ese surgimiento va a ir de día a día como el amanecer. Por eso diariamente ese surgimiento, que estamos hablando solo de nosotros antes de extenderse, va a hacer que el favor o la gracia que está en mí se desborde y vemos. Y evidentemente esto se va a hacer obvio a todas las personas y van a hacer que ellos también glorifiquen a Dios por lo que habían hecho, por lo que ellos habían hecho. Vemos todo esto, ¿verdad? Ya que el hombre es quien se había hecho. ¿En quién? Gracias, ya que el hombre en que se había hecho el milagro de la sanidad tenía más de 40 años. Vale, con los detalles, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos tener estos detalles? Y puesto en libertad, vieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes. Esta palabra unánime es salados. Quiero que ustedes compartan. Unánime quiere decir así como cuando usted pone sazón en la comida, toda la comida sabe igual, ¿verdad? Si le ponemos demasiada sal, entonces todo el arroz se nos sabe salado. Esta figura un poco chistosa la traigo en el sentido de que cuando nosotros estamos todos juntos, unánimes, quiere decir esta figura de que todos vamos a saber igual, todos vamos a obtener esa gracia, todos vamos a estar en ese mismo pensar, en la misma sintonía, porque todos somos iguales. Esta es la figura que quiere Dios que nosotros sepamos, la voz de Dios. Y dijeron: soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en contra del Señor y en contra de Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo. Se unieron en contra. Estamos hablando de que el surgimiento de nuestra vida, siempre el diablo lo va a querer apagar. Cuando nosotros estamos extendiendo la palabra, vemos por qué todo este capítulo enfatiza claramente una oposición tan grande de algo verdadero, puro y poderoso. Dice: porque verdaderamente se unieron en la ciudad en contra de tu santo Hijo, Jesús, en quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Cada vez que usted reciba una amenaza, no viene de Dios. Recibimos amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, con toda gracia, con toda sal, con todo poder, hablen tu palabra, porque hemos de hablar lo que hemos oído, lo que hemos testificado. Somos testigos de la palabra, somos testigos y lo tenemos, mientras extendiendo tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Maravilloso. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. Esa palabra denuedo
Es el poder manifestado, y la única manera que nosotros vamos a manifestar el poder es cuando realmente creemos lo que tenemos, cuando nosotros nos paramos aquí en el Evangelio. Aquí está marcado el Evangelio, ¿qué es? Jesucristo es la única manera de que nosotros vamos a ser salvos. Hemos visto todas las bases, el fundamento que esta transición nos lleva, y que vamos a seguir la palabra de Dios, que lo vamos a glorificar. Todas estas cosas nos llevan a un denuedo. ¿Por qué? Porque escrito está. No nos vamos a callar, escrito está. Vamos a hablar, escrito está. Y siempre cuando nosotros nos mantengamos acá, vamos a tener ese denuedo, porque nos estamos adhiriendo a la verdad, nos estamos adhiriendo a la sazón. Y la multitud de ellos que habían creído era de un corazón, para que veamos de que no soy yo la que les estoy diciendo, de que salado quiere decir juntos. También la palabra aquí se aclara ella sola, yo sola la estoy leyendo. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón. ¿Qué quiere decir un corazón y una alma? Un corazón quiere decir que todos estaban pensando lo mismo, todos actuaban lo mismo, todos creían en lo mismo, todos tenían el denuedo, ese surgimiento a través de la palabra, a través de la gracia, a través de la sazón. Todos tenían un corazón, una mente, un sentir, todos juntos caminando para que juntos tuvieran un progreso, no un movimiento, sino un progreso continuo, y por eso se podría multiplicar. Y ninguno decía ser suyo propio nada. Y nosotros ahora, ¿qué decimos? No, es que aquel es mío. No, es que esta es mi palabra. No, es que es esto. Y por eso allá Pablo dice, ustedes son carnales porque dicen yo soy de aquí, yo soy de allá, y de que hay, no sé qué. Y no, ¿por qué? Porque eso es carnal. Pero dicen, de nada decían nada de ellos, aún de lo que poseían. Yo lo que poseo no es mío. Usted me va a decir, oh, pero es que se lo está sacando de contexto. No, nada de lo que yo tengo es mío en el sentido de que yo me lo gané. Acuérdense que todo esto que hemos recibido es por gracia, sino que tenían todas las cosas en común. Nosotros tenemos el Espíritu en común, y todas estas cosas están en común también. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesucristo, del Señor Jesús. Con gran poder, con gran poder. Ese es el poder que nosotros tenemos, el poder de la resurrección. Nosotros hemos aprendido también en Romanos que ese poder de la resurrección reposa en nosotros, y por eso ahora que vivimos una vida nueva, vivimos ahora en Cristo. Esto es lo que nosotros más adelante también lo sigue cuando vamos a Romanos. Pero sigamos aquí. El Señor Jesús, y abundante, lo voy a volver a leer, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante, ¿qué? Abundante gracia era sobre todos ellos, sobre cada uno de ellos. Eran ministros de la gracia, eran ministros que impartían, que daban, que extendían, que hacían. Y ese era el denuedo y el poder que no podían entender todos los religiosos, porque ellos querían tener el poder y dar la gloria a ellos mismos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o cosas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y todo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía con cada una según las necesidades. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Lo puso al pie de los apóstoles. Vamos a ver el tiempo que tengo. Creo que sí. Vamos. Vamos al 5. Y vamos a ver también por qué enfatiza la palabra de Dios este caso con Ananías y Zafira. Porque en el comienzo de la iglesia se escribió lo de Ananías y Zafiras. Vamos al capítulo 5. Pero por cierto, un hombre llamado Ananías y su mujer Zafira vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, y lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón
para que mintieses al espíritu y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, si la retenías no era tuya, si te retenías esta heredad, ¿acaso no era tuya? Y si la vendías, ¿no estaba en tu poder el dinero? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No nos has mentido a nosotros, sino a Dios. Aquí ustedes podrían decir, es algo un poquito, podrían ustedes decir, oh, esto parece algo implacable. Hablando de la gracia, estamos hablando de que era una mentira. Y no estoy diciendo que la mentira es buena, solo estoy diciendo que necesitamos profundizar por qué este ejemplo está aquí y qué es lo que pasó aquí, por qué se le reveló esta necesidad de confrontamiento. Cuando la clave es esta, diciéndole por qué llenó Satanás tu corazón. Eso quiere decir que el diablo ya había obrado en una forma opuesta. Acuérdense que estamos hablando de una oposición. Estamos hablando el contexto antes que hemos leído, estamos hablando de oposición. Y estos aquí personajes lo que estaban eran realmente yendo en contra de lo verdadero. Y la clave aquí, aún en otras versiones, cuando dice Satanás obró, esta Satanás obró equivale a lo mismo que nosotros estábamos viendo con Adán y Eva. ¿Se acuerdan cómo él, cuando Adán realmente trabajó directo y delicado y conciso en Eva? Cada vez cuando la palabra quiere mencionar que Satanás ha trabajado en el corazón de alguien, es porque realmente la astucia, la sabiduría que no viene de Dios ha obrado en esta persona lo suficientemente para que esta astucia, a la astucia no estoy hablando de alguien que es listo, sino la astucia de maldad. Estamos hablando de que la perversidad y la maldad había llegado al corazón de ambos, porque no solamente era el engañar o el mentir, sino de la astucia que venía atrás de la doctrina de que ellos estaban obrando en este momento. Por eso la palabra quiere que es muy enfática acá, porque es importante notar de que cada vez que viene la astucia, la mentira y se habla en contra de la verdad, siempre va a ser una oposición. El diablo siempre va a querer usar todas estas herramientas para que realmente vaya en contra de lo verdadero. Y más adelante nos dice que no está diciendo que Dios los mató o de que aún a Pedro los mató. Dice que ellos se cayeron de la sorpresa. Esto puede tornar a confusión, pero sigamos leyendo. Porque dice, reteniendo, no se quedaba 5. Al oír Ananías estas palabras, dice, al oír estas palabras, la confrontación vino a su corazón. Cuando la confrontación vino a su corazón y su corazón fue exhortado, el miedo y la astucia y la perversidad en la que había ya obrado, como cuando, por eso les digo, esta palabra llega y remonta allá donde dice, y Eva reconoció lo que estaba pasando, reconoció realmente dónde había caído. Y mismo cuando vio la confrontación, se encontró y vio la falla o la perversidad en la cual había en su corazón. Cuando esto sucedió, cuando él vio de que esto pasó, cayó y expiró. ¡Boom! No fue Dios, no fue Pedro. Fue lo que el diablo había trabajado en él lo suficiente para que esta persona tuviera ese impacto y cayera. ¿Okay? Esa es la importancia en la cual estamos viendo de que el diablo siempre va a querer trabajar en los corazones y siempre va a querer poner lo verdadero y poner lo falso. Siempre va a querer imitar lo verdadero, ¿verdad? Y no va a funcionar tan bien. Estas personas querían imitar, pero el diablo obró astutamente y malvadamente en sus corazones, que aunque yo les repita esto, quedamos un poquito sobre la superficie de lo espiritual que estaba pasando en los corazones de ellos, porque no era una simple mentira o un engaño, era más allá. Y vino gran temor, dice, sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró una mujer, su mujer, y no sabía lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, ¿vendiste
vendiste en tanto la heredad. Pedro aquí le está extendiendo una oportunidad para que ella viniera y dijera la verdad, ¿no les parece? Antes que ella hablara, antes que ella dijera algo, Pedro viene y le dice, así como Dios le dice a Adán, ¿qué hiciste? Así como le dice a Saúl, ¿qué pasó? Dios es misericordioso y nos da oportunidades, ¿verdad? Entonces viene Pedro usando la gracia, lo que estamos hablando, la gracia, el poder y todo, viene y le da la oportunidad a que ella realmente sea lo verdadero y le da la oportunidad. Por eso vemos que Pedro le dice, vendiste en tanto la heredad, le dio la oportunidad a ella, realmente le dio la gracia. Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí la puerta, he aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Vino gran temor sobre toda la iglesia, sobre todos los que oyeron estas cosas. Vemos como que Pedro hizo algo. No, Pedro le dio la opción. Y nuestras circunstancias o nuestros resultados van a ser de acuerdo de esto, ¿verdad? Vamos. Ahora, sigamos ahí. Y por la mano de los apóstoles, vamos al 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes. ¿Por qué la palabra sigue diciendo unánimes? Porque no se trata de que todos estemos en un mismo lugar cerca del próximo o que yo esté a la par de. No está hablando unánimes de estar a la par de, sino tener el mismo propósito, así como todos estaban. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente y crecía y los que crecían en el Señor y los que creían en el Señor aumentaban más. Y los que creían en el Señor, ¿qué pasaba? Aumentaban más número, así como de hombres como mujeres. O aquí cabe, ¿verdad? No es que yo sea mujer y diga, no, es feminista, no. Las mujeres también forman una gran parte del ministerio. Las mujeres tienen un ministerio y también pueden funcionar. Cuando dicen creían, una mujer que cree no solamente estaba sentada y escuchando, sino estaba funcionando, estaba impartiendo también. Todos nosotros somos parte de esto. Tanto que sacaban a los enfermos de las calles y los ponían en las camas y los lechos para que pasara Pedro, o al pasar Pedro, al menos la sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo a los enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Cuando todo está unánime, los milagros van a surgir. La clave aquí es glorificar a Dios juntos, hacerle caso más a Dios antes que los hombres, y glorificar y estar juntos, estar salados, porque cuando esto pase, va a pasar la expansión. ¿Okay? Cuando eso pase y todos están juntos en una misma sintonía, todas estas cosas vamos a pasar, porque la palabra no solo quiere poner unánimes para que suene bonito. No, es por una razón. La palabra pone énfasis para que realmente veamos la importancia de, ¿ok? Para que veamos esa importancia. Y entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, estaban en la secta de los saduceos y se llenaron de celos. Todo buen movimiento, es lo que hemos estado hablando, para que vean que yo no es que estoy tratando de interpretar nada, pero de lo algo bueno siempre va a despertar algo malo, que es la envidia. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto era la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron la mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, los sacó, y puestos en pie en el templo anunciaban al pueblo todas las palabras de esta vida.
no se detuvieron, siguieron. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y el sumo sacerdote y los que estaban con él convocaron al concilio de todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no lo hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda la seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guarida del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendrían a parar, que venía a parar todo aquello, ¿verdad? ¿Qué pasa ahora? Como un suspenso. Pero viendo, uno les dio la noticia, y aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo enseñando. Nosotros vemos cómo cada cosa que se opone, inclusive vemos a Ananías y Zafira como una posición grande, y vemos una cosa tras otra, pero ¿cuál es la clave? No dejaban, persistían en lo que habían oído, persistían en esto. Entonces el jefe de la guarida con los alguaciles los trajeron sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron al concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñares en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Eso es lo que el diablo va a querer decir. Esa es tu doctrina. ¿Era doctrina de ellos? No. Nosotros cada vez que la palabra sea clara, esta doctrina no es mía, dijo. Yo no traigo sabiduría mía. Esto lo que yo estoy diciendo no es mi doctrina, no es lo que yo creo, no es como yo lo creo. Dice, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondió Pedro, y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vuelve a marcarlo, ¿verdad? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole de un madero. Dios que está hablando de Jesús, a Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían. La palabra, imagínense, en vez de exhortarlos, se enfurecían, y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que habéis de hacer con respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. Y se unió a un número de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se va a desvanecer. ¿Qué es lo que pasa? Cada vez que se agrupa una contienda, una disensión, un disturbio, cuando no es de Dios, ¿qué va a hacer? Tarde o temprano las personas van a ser dispersadas, porque lo que los mantiene juntos a los discípulos no era nada más de estar en un mismo lugar, sino en un mismo pensar, tener la gracia, tener esa palabra sazonada. No se trata de un grupo, se trata de acción, se trata de tener las raíces puestas donde nos han dicho tenerlas. Entonces vemos y dice, se arman grupos y esto y lo otro y acá, pero igual, como no hay un funcionamiento, sino solo tratan de hacer algo que no es debido o que no viene de Dios, se dispersa. Porque si este consejo, o esta obra es de hombre, va a desvanecer. Mas si es de Dios,
no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos todavía, imagínense, después de azotarlos los llaman, les intimidaron todavía, estaban tercos. Y la intimidación siempre va a ser una soberbia, porque la intimidación, hemos aprendido que la intimidación desde que hemos estado leyendo, las amenazas, la intimidación, todo eso es parte de soberbia, eso es parte de, no viene de Dios, sino viene del diablo, cuando el diablo ha trabajado en las personas. Entonces vienen estos ancianos y el consejo y todo esto, ¿verdad? En ese entonces, el concilio y todo viene y después de azotarlos, vienen y los intimidan otra vez. A ver, ¿verdad? Que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron, pero también los pusieron en libertad porque no los podían dejar ahí retenidos, pero con no obstante le dice, ¿sabes qué? Si no haces eso, te vas a ir aquí, ¿verdad? La amenaza. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer la afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Qué bello, ¿verdad? ¿Y qué? Y no cesaban, gozosos por lo que los mantenía, que era la gracia, el denuedo y todas las cosas. Iban al templo, iban a las casas y no cesaban de hacer esto. No cesaban, sino, y veíamos que eso se multiplicaba. Ahora, solo rápidamente para terminar, solo quiero leer el 6:7, solo ese para concluir esto que dice así. Déjenme ver. 6:7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora hasta los sacerdotes están obedeciendo a la fe, a la doctrina de que ellos tenían. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos y las viudas de aquellos que eran desatendidas, etcétera. Pero vemos la declaración o la culminación de esta declaración, número 2 es el 7. Y crecía la palabra del Señor. ¿Qué? Crecía en número, pero en calidad de vida. Y crecía la palabra. Estamos hablando de un movimiento que va hacia afuera, pero progresando, no solamente hacia algo que se mueve, sino algo que crecía. Y el número de los discípulos se multiplicaba. Ya no era añadida, sino multiplicar, ¿verdad? La multiplicación va más allá. Grandes cosas en Jerusalén y obedecían a la fe. Y nos vamos a quedar acá. Y en esto, que es Hechos, leímos acerca de la segunda declaración, la culminación y claves de Hechos. Dios me los bendiga. Son lo mejor. Amén.